18 de enero de 1871 nació el Segundo Imperio Alemán en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, y Guillermo I fue proclamado Kaiser de Alemania. 2 meses más tarde, Otto von Bismarck alcanzó la cima de su poder y fue nombrado primer canciller imperial de Alemania. En 1871, la política exterior de Bismarck tuvo un marcado carácter defensivo. Se centró en aislar a Francia, un enemigo derrotado que no podía desempeñar un papel de peso en ninguna alianza internacional. Bismarck buscaba la alianza con Austria-Hungría y Rusia. El Tratado de los Tres Emperadores fue firmado por Guillermo I, el emperador Francisco José I y el zar Alejandro II. Con ese tratado, Bismarck intentó expulsar a Francia de la primera línea de la política europea. Hubo una serie de circunstancias que influyeron enormemente en la política exterior de Bismarck desde un principio. Al apoderarse de Alsacia y Lorena, había convertido a Francia en un enemigo permanente. Cualquier intento de cambiar la política de alianzas con Rusia, Austria, Italia o Inglaterra suponía una amenaza para el Reich si Francia se aliaba con cualquiera de las otras potencias. Bismarck tenía que impedir a toda costa que Francia se aliara con otra potencia europea. En tiempos de Bismarck, la paz dependía de otros factores, pero no de su diplomacia. La tensión de la vida política, la política exterior de Bismarck tuvo un marcado carácter defensivo. Se centró en aislar a Francia, un enemigo derrotado que no podía desempeñar un papel de peso en ninguna alianza internacional. Bismarck buscaba la alianza con Austria-Hungría y Rusia. El Tratado de los Tres Emperadores fue firmado por Guillermo I, el emperador Francisco José I y el zar Alejandro II. Con ese tratado, Bismarck intentó expulsar a Francia de la primera línea de la política europea. Al apoderarse de Alsacia y Lorena, había convertido a Francia en un enemigo permanente. Cualquier intento de cambiar la política de alianzas con Rusia, Austria, Italia o Inglaterra suponía una amenaza para el Reich si Francia se aliaba con cualquiera de las otras potencias. Bismarck tenía que impedir a toda costa que Francia se aliara con otra potencia europea. En la primavera de 1875, la prensa alemana dio la voz de alarma. El Berliner Post publicó un artículo con el siguiente titular: ¿Hay una guerra a la vista? En el artículo se decía que el ejército francés quería equipar 144 batallones. Los mandos militares alemanes, con el mariscal de campo von Moltke a la cabeza, presionaban para que se lanzara una guerra preventiva. Bismarck no era en absoluto partidario de la guerra, pero prohibió que se vendieran caballos a Francia. También animó a su Estado Mayor a que se mantuviera siempre alerta. La consecuencia fue que Alemania vivió un período prebélico durante muchos años. En 1878 se celebró una conferencia de paz sobre la situación en los Balcanes bajo la presidencia de Bismarck. Los participantes en el Congreso de Berlín eran representantes de las potencias europeas y Turquía. Juntos acordaron el final de la guerra ruso-turca, después de que Rusia aceptara renunciar a su posición de preeminencia en los Balcanes. Como Alemania no tenía ningún interés en la región, Bismarck pudo brillar en su labor de intermediario honrado. El canciller retomó su trabajo en Berlín con nuevos bríos. Bismarck continuaba cosechando éxitos en política exterior. En 1879 se firmó la Dúplice Alianza con Austria, a la que posteriormente se unió Italia para formar la Triple Alianza. Además, Bismarck forjó un nuevo Tratado de los Tres Emperadores con Rusia y Austria, lo que significaba que el Imperio alemán era ahora aliado de todas las potencias europeas, con excepción de Inglaterra y Francia.
Intentó hacer malabarismos con 5 pelotas, un verdadero alarde de acrobacia diplomática. Pero todo era pura fachada porque esas alianzas carecían de cualquier peso político. Eran alianzas de cara a la galería. Bismarck hacía malabarismos con unas bolas que no tenían ninguna sustancia. La suya no era una verdadera diplomacia.